Buen día, ¿me escuchan? Buen día, licenciado. Sí, se escucha. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo está el clima allá? Mira, ahorita yo no estoy en Santa Cruz, me encuentro en Monteagudo. Me cuento que está frío y lluvioso por acá. Ay, en todo el sector debe estar así, ¿no? Sí, sí, está frío y lluvioso todos los días, le cuento. Porque ya es época de sur también, ¿no? Sí, licenciado, así es. Abril ya es época de surazos en el Chaco. Sí, empieza y el año pasado, sep- casi todo septiembre estuvo bastante frío y en los días de noviembre hubo una helada, como le llamamos acá en el Chaco. Wow, En después de noviembre, increíble cómo cambió el imagínese. tiempo. Y después de añadas ha debido ser esa helada, porque Sí, sí, muchas veces se escucha en el Chaco, sí, los surazos, baja hasta 6, 8 grados centígrados la temperatura, pero dura 2, 3 días y otra vez ya. eso sí, pero el año pasado increíble cómo era el cambio. En septiembre se sentía frío, en noviembre una helada para los días de Todos Santos. Imagínese Y, cómo cambia el tiempo. sí, Por favor, regístrense en el chat, apellido paterno, materno y nombre para la asistencia. Y Monteagudo, ¿cómo está? Yo años que no voy a Monteagudo. le cuento que creció bastante, licenciado. Creció bastante, sí, pero como en todo ello, pues hay autoridades que hacen mal su trabajo, ¿no? Eso es cierto. Entonces, pero le comento que creció bastante, hay muchas empresas, le cuento aquí, microempresarios, Ya, y genera mucho movimiento de dinero. Como en todo ello también hay mucho narcotráfico, entonces se ve el fruto de ese dinero, de ese lavado de dinero, ¿no? porque yo me acuerdo que cuando iba, bueno, hace añadas, yo bajaba siempre de Sucre, por el camino de Sucre, Ya, Monteagudo, Huacareta y todos sectores. Y habían pues grandes haciendas, ¿no? Había un señor, espérese, Daniel, si no me equivoco, Daniel, ay no sé. Tenía Abel López. creo, una de las propiedades más grandes y producía Ya, ají. sí, Y vendía pues el ají, vendían camiones de chipas de ají salía. sí, seguro que sí. ¿Todo eso sigue o ya no? Bueno, si usted me dice que tiene una hacienda, un tal López, hay un
uno que era alcalde en Guacareta, que se llamaba Daniel López. Él era, eh, él era hijo de un político que era hace años del MIR, Abel López, no sé si se Ya, ubica. sí, algo, sí, sí. Quizás, quizás de él esté hablando. Creo que ellos tienen todavía su hacienda cerca de Guacareta, porque ellos allá radican. Claro. Y así Sí, había pues ganaderos también habían, me acuerdo, había propiedades ganaderas también. sí. Ahora pues el camino de lo que llega de Sucre a Monteagudo en este caso, de acá hace muchos años atrás se veía bastantes accidentes aquí en lo que es el Salto que le llaman. Claro, horrible, horrible, qué camino más horrible, más Sí, arriesgado, pura colina, ahora, quebradas, no. ahora de Sucre hasta Padilla y un poco más aquí, unos 4, quizás unos 10 kilómetros hacia este lado ya es pavimento, pero lo que es del Salto hasta acá, hasta Monte Agudo, sigue siendo el camino de tierra como era años antes, sí, sí, un poco más ancho, pero comentarle que en días de lluvia se pone intransitable y cada año son los accidentes ahí. Entonces, por este lado andan peleando comité cívico, transportista y más para que se concluya pues ese tramo. Sí. Como siempre hacen los políticos, digamos, en tiempo de política vienen y te la charlan y te dicen, vamos a construir, mire, supuestamente ya tenía que haber habido la licitación de la empresa para que comience en la construcción del tramo. Ahora resulta, como todo es charla de los políticos, ahora resulta que quieren cambiar la ubicación, quieren que vaya por otro lado, digamos. Pero Entonces eso ya es pienso que ya es otro una trabajo de excusa. trazo de línea y es otro, eso es Exacto, exacto. complicadísimo. Entonces, un poco complicado, se lo ve lejano. De acá a Ipati, por lo menos, que une a la carretera. De acá a Ipati, igual lo mismo. De acá a Muyupampa, no sé si anduvo por estos caminos. Claro, Ya es todo pavimentado. recorrido hasta todo, Era un camino horrible esos años de lluvia, sí. cuando era todo tierra. Ahora es pavimentado de aquí a Muyupampa. De Muyupampa a Ipati se sube el cerro Incahuasi, están trabajando, le cuento. Hay una obra paralizada de un túnel que no sé cuándo se irá a concluir, pero en la parte que es ya plano hay mucho avance de lo que están pavimentando. Pero es que deberían hacer de una vez el tramo directo, ¿no? Porque está asfaltado ahora hasta Yamparaes, Yamparaes, Tarabuco, hasta Tarabuco está asfaltado, ¿no? Sí, todo, es decir, de lo que empieza la carretera, digamos, el camino de lo que sale de Sucre hasta, si no me equivoco, como Hasta le Padilla, decía, perdón, hasta Padilla. más aquí de Padilla, unos 10 kilómetros hacia este lado de Padilla está el asfalto. Ah, bueno. De, antes de llegar al salto, digamos, antes de llegar al salto. De ahí a este lado es lo que sigue el camino de lo que era hace años. Pero por lo menos ya los valles mesotérmicos de Chuquisaca, por lo menos teniendo esta carretera hasta Padilla, ya esos vallecitos ya están más que una vertebración caminera, mucho mejor, ¿no? Si tiene asfalto, porque ya los caminos vecinales y todos esos, de todos esos sectores, ya los productores por lo menos pueden sacar sus productos, ¿no? Eso sí, eso sí. Porque hay muy bonitos valles en todo ese sector. Sí, así es. Qué bien. Ya se han registrado todos, tengo a 15, tengo 16. Licenciado, Dígame. perdón, yo ayer le pedía que empezar primeramente con esto Ya. del planteamiento del problema y problemas a resolver para el cuadro de la pregunta general y las subpreguntas. Por favor, voy a empezar. Usted me dice cuándo. Espéreme un ratito, voy a revisar, Muy bien, voy a muy bien, revisar gracias.
Ayrton, ¿dónde lo tengo usted? Con usted no tengo nada, ¿no? Usted es ingeniero en petróleo. Iron. Aiton. Aiton, ¿me escucha? Sí, licenciado. No tengo con usted nada, ¿no? Como le decía, el anterior domingo, como a estas horas, habíamos ya descrito, digamos, el título del que voy a usar para la monografía. A ver, En lo que dígame sí, cuál es el título. bien. Descripción teórica Ya, a ver. Descripción teórica. del análisis nodal Nodal. en el proceso de enseñanza-aprendizaje Ya, para lograr competencias en ya. estudiantes de octavo semestre de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural de la FICH. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál sería su pregunta problemática? Y yo tengo un planteamiento del problema, es un poquito largo, no sé si puedo ya dictarle. A ver, dele, vamos a ver. Sí, el planteamiento del problema dice, más que todo esto es técnico, todavía no lo he añadido la parte, digamos, que vamos, lo que queremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se lo leo. Ya. Se implementarán las técnicas y procedimientos. No, siga nomás, siga, léamelo todo de corrido. Bien, se implementarán las técnicas y procedimientos para obtener resultados satisfactorios a momento de la explotación, con la finalidad de disminuir errores, optimizar el sistema de producción y un mejor cálculo de la caída de presión, así como disminuir los gastos de los fluidos producidos y de esta manera poder determinar las curvas de comportamiento de afluencia y el potencial de producción de yacimiento. Ya, pero en este caso usted ha descrito toda la parte técnica. Técnica, exacto. A nosotros, no, es decir, la parte técnica es la parte, si va el término, la parte secundaria De la monografía. del trabajo, ¿no? Del Entonces, trabajo, sí. lo que vamos a ver ahora, espérenme, lo estoy admitiendo, pues, compañeros. Ya, entonces el tema es
Descripción teórica del análisis nodal en el PEA para Sí, lograr competencias en estudiantes del octavo semestre en la carrera de la Ingeniería de Petróleo y Gas. sí, de la FICH, como decía. Ahora, ¿cuál será en este caso la problemática? Entonces, será describir el análisis. Un segundito, ¿qué carajo? Y dígame, este análisis nodal generalmente hay aplicaciones de software o es todo puras fórmulas matemáticas, físicas. Hay aplicación de software, sí, hay aplicación de software. En este caso nosotros en lo que es en la parte académica, en pregrado, hacíamos también en un software para calcular el comportamiento, digamos. Ya, perfecto. ¿Sí? A ver, le leo y después usted me dice si se tiene que incorporar alguna temática más. Está bien, licenciado, lo ¿Qué escucho. características teóricos, prácticas y de simulación presenta el análisis nodal para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr competencias en estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas de la FICH? Sí, Ahora, ¿por qué ponemos características teóricas? Porque hay que ver, usted va a describir teóricamente sí, qué es el análisis nodal, va a describir prácticamente qué es el análisis nodal y sí, de simulación, ahí dirá que existe el software que tiene estas características, con estas características, y luego establecerá cómo se pueden y se deben incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje estas teorías, estas, estas teorías, estas simulación de prácticas, etcétera, para lograr en los estudiantes competencias. sí, ¿Estamos bien? sí, licenciado. Ya. Ahora, ¿cuál sería la primera subpregunta? Su pregunta.
Entonces, la primera pregunta sería, Su pregunta. perdón, la primera subpregunta sería, ¿cuál es el aporte teórico, técnico, sobre el análisis nodal? No, entonces, no, ¿cuál es el aporte teórico, sobre Ya. el análisis nodal y qué características técnicas presenta? Esto como se va a volver en objetivo, primer objetivo específico y después se va a volver en primer capítulo. Usted tiene que hacer toda una descripción teórica sobre qué es el análisis nodal y cuáles son sus características técnicas para saber qué es el análisis nodal, cómo está, qué características tiene, toda la parte es esos objetivos, ese objetivo técnico que usted me decía, entra acá. Muy bien. Ahora, la segunda subpregunta es, el segundo sería, Diga. ¿qué establece las corrientes educativas y sus estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué establece las corrientes educativas, perdón? ¿Qué establecen las corrientes educativas y sus estrategias en el PEA, coma, ¿Ya? para Para, lograr aprendizajes significativos ya, en el área de la enseñanza del petróleo y gas, o podría ser para la enseñanza de la ingeniería del petróleo y el gas. Y ahora vamos a la tercera, que es la pregunta específica. ¿Qué competencias?
Ya, entonces, vamos. Ya, ¿Cómo enseñar? ya, Teorías, ya. coma, prácticas y simulación de casos, De casos. simulación de casos, coma, en el análisis nodal, Ya, tendientes a lograr aprendizajes significativos en estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Petróleo y Gas. ya. Digas. Esas serían sus tres Subpreguntas. subpreguntas. Ahora, la respuesta a estas tres subpreguntas van a ser los objetivos específicos. A esos Bien. objetivos específicos le quita el verbo El verbo, y pasa a ser capítulo. capítulo. Bien, licenciado. Una consultita, perdón. Perdón que vuelva atrás. En la pregunta específica, perdón, la pregunta general, usted me decía qué características podría, por favor, volver a Ya, ya. dictarme. ¿Qué características teóricas, Teóricas, coma, ya, prácticas ya, y de simulación simulación, presenta el análisis nodal ¿verdad? para su aplicación Aplicación, para su aplicación en el PA, proceso de ya, aprendizaje, ¿no? Y sí, lograr competencias en estudiantes del competencia, octavo semestre ya, en la carrera de Ingeniería de Petróleo y Gas. sí. Ahora sí, licenciado, gracias. Lo tengo todo. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, buen día, licenciado. Buenos días, Giselle. Quería consultarle al Guito. A ver, Yo también tengo una propuesta, ¿no? un segundito, Del por tema. favor. Déjeme que revise mis apuntes. Sí, yo, licenciado, no he presentado el anterior fin de semana el tema y he estado en la clase de ayer, toda la clase adaptándome y haciendo, ¿no? Queriendo presentarle la propuesta. Ya, entonces, con usted no he hecho nada. Ajá, sí, ¿Y pero tengo por aquí qué? un tema y ¿Pero qué ha pasado la anterior semana? pasa que el anterior fin de semana yo me fui al campo y no tuve contacto y he estado leyendo sí lo que ha mandado al grupo usted, las diapositivas hoy ayer igual estuve conectada a toda la clase y ahí ya pude comprender mejor, ¿no? Y ahorita he trabajado en eso, en presentarle la problemática, el tema y el apoyo que quiero que me guíe usted para poder seguir avanzando. A ver, un segundito, voy a revisar. Hermas. Si no tengo ni la profesión de usted, no ha asistido ni la primera, ni el sábado, ni el domingo. Sí, lastimosamente no pude. ¿Qué profesión tiene? Ingeniera ambiental, medio ambiente.
Ya, ¿cuál es su tema? A ver, Ya, el tema es análisis multitemporal. ya no. Léame de corrido. Ya, ok. Análisis multitemporal de la cobertura vegetal y uso de suelo por la expansión agrícola en la comunidad de Tierras Nuevas del municipio de Yacuiba durante los periodos 2013-2021. Bueno, ¿y qué con la parte educativa? Si este es un diplomado que va a una maestría en educación. Sí, sería como estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal y el tema que Ya, pero le acabo de presentar. esas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿para quiénes son? Para estudiantes de la De- carrera de ingeniería ambiental o para estudiantes del 9º semestre de la carrera de ingeniería ambiental. ya, entonces, ya, vuelvas a estar incorporando, por favor, a ver, Ok. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal. a ver, un segundito, ahora sí estoy copiando. Estrategias de Ok. enseñanza, Enseñanza-aprendizaje. aprendizaje para El análisis multitemporal el análisis. multitemporal de la cobertura vegetal. A ver, un segundito, por favor. Cuando se refiere a multitemporal, Sí, significa en muchos tiempos. exacto, entre un periodo de tiempo, ¿no? Multitemporal, es decir, entre el año 2021, 2013-2021 es como un análisis entre esos años para ver los cambios ocurridos en la cobertura vegetal. Ya. Entonces, estrategias de enseñanza y aprendizaje para el análisis multitemporal Sí, de la cobertura vegetal de la cobertura vegetal, ¿ya? por la expansión agrícola. Ya, pero ¿a qué tipo de bosque corresponde esto? El tipo de suelo en el análisis se divide en... No. Tipo de bosques. Hay bosques primarios, bosques secundarios, sotobosque, es decir, ¿a qué tipo de bosques húmedos, bosques hiperhúmedos, bosques húmedos, bosques secos? Es decir, ¿a cuál de esa configuración o esa taxonomía de bosques corresponde? ya, bosque primario. Ya, pero ¿a qué? Ya, bosque primario. Ahora, para bosques secos, ¿dónde se va a hacer es decir, el análisis multitemporal? No, es en bosques húmedos. Allá. Entonces, y geográficamente va a estar ubicado esto ¿dónde? En la comunidad, es la comunidad de Tierras Nuevas. ¿Y en el departamento de Santa Cruz? En el municipio de Yacuiba. Pero es que Yacuiba no corresponde pues a un bosque hiperhúmedo. Y corresponde a bosques secos. A ver, ¿cómo usted como ingeniera ambientalista, cómo dividen los bosques secos en el Chaco boliviano? Porque un bosque hiperhúmedo tiene por lo menos de los 365 días del año, por lo menos 280 días del año tiene precipitaciones pluviales. Ya, entonces correspondería claro, es seco, corresponde a un bosque seco. Son bosques secos, porque solamente tienen ustedes, creo Seco. que tienen una frecuencia de lluvias si contamos por días, deben tener unos 30 días en todo el año de lluvias. No debe ser más. Entonces son bosques secos. Por eso que la taxonomía siempre divide, ¿no? Bosques hiperhúmedos, húmedos, bosques secos. Por ejemplo, los bosques del África son muy parecidos, especialmente de la parte de Tanzania,
parte norte, sur, este de Tanzania, es muy parecido a los bosques del Chaco, que son bosques secos, y solamente en la época de lluvia es cuando logran los bosques recuperar su vegetación, en este caso su manto vegetal, y los animales, lógicamente, que migran de todo lugar para entrar a esa parte, a ese tipo de bosques para buscar su alimentación. El resto del año todo está seco. Entonces, bosques secos, ¿no? Y buscan la adaptación en estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos. Esa partecita de bosques secos, usted me la tiene que poner, no sé con qué nombre, pues yo no soy biólogo, nada de eso. Entonces, en bosques, esa tiene que utilizarme el término técnico exactamente, ¿no? Estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos. ¿Qué más? En la comunidad de Tierras Nuevas del departamento de Tarija. Ahora, dígame una cosa. ¿Habrá información sobre las características de para lograr ese análisis multitemporal de esa comunidad? ¿Alguien habrá escrito? Es preferible no cesarse a la comunidad, porque no debe haber material escrito. Entonces puede ser solamente para bosques secos. Sí. Ahora, sí puede utilizar en este caso el ámbito espacial, que serían bosques secos del Chaco boliviano. Ya. Sí, ese sería mi... Porque pueden haber bosques secos en el África. O en donde sus parientes que están vecinos, ahí los guarayos también tienen chacos secos en el Paraguay. Ya, estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal en la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano. ¿Qué más? El Chaco boliviano. Durante los periodos, es que el análisis multitemporal quería ponerlo en un periodo de tiempo para ver... Entre el periodo 2013 y 2021. 2013, 2021. ¿Hay información sobre este comportamiento de los bosques en este periodo 2013-2021? Sí, igual es mediante un software que se puede hacer este análisis, ¿no? Ya, pero en este caso es simulador el software, o ya hay datos históricos sobre lo que ha pasado con esa masa boscosa el 2013, el 2014, el 2015, para llegar a hacer un análisis de la cobertura y decir realmente el cambio climático o la deforestación, el chaqueo, lo que quieran. Esto se muestra en el 2013 y esto se muestra en el 2021. Así se ha transformado el bosque, así ha cambiado el bosque. Ahora, ¿hay esos datos históricos reales? El análisis multitemporal está basado en las imágenes satelitales del año 2013 y el año 2021, y el análisis y las imágenes satelitales me dan toda la información para hacer la diferencia de cobertura vegetal y ver las diferencias, ¿no? Claro, está bien. Entonces, hay imágenes satelitales que deben estar guardadas en la nube desde el 2013 hasta el 2021, y lo único que hay que hacer es bajar la información y hacer el análisis comparativo. Y para eso existe el software donde hace el análisis comparativo sobre, en este caso, sobre el carácter multitemporal en un tiempo y en un espacio. Estas características tenía el bosque. Estas tiene actualmente. Entonces, inclusive, sí pueden llegarse. ¿Usted va a continuar a la maestría o no?
No, no, No. licenciado. Ya, entonces hasta ahí nomás se quedaría con el tema. Ya, entonces, estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano entre el periodo 2013-2021. ¿Qué más tiene? Y para el tema del planteamiento del problema, yo o sea, me había hecho Ya, la siguiente solamente este pregunta. sería el tema, ¿no? Este sería el tema. Sí, ese Ya, es el tema. a ver, voy a repetir. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano en el periodo 2013-2021. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí falta dirigido a estudiantes. ¿De qué semestre me decía? Noveno semestre. Del noveno semestre. Ingeniería ambiental es la carrera, ¿no? Sí. Usted ha estudiado en Santa Cruz, ¿no? Sí, Santa Cruz. Ya. ¿En la Gabriel? Sí, en la Gabriel. Ya. Entonces sería, le leo. El título es este, el tema. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano entre el periodo 2013-2021, dirigido a estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Sí. Ahora, Ya. ¿cuál es el problema? Un problema grande. Ya. Yo estaba pensando en más o menos, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para observar los cambios de la cobertura vegetal? Ya. Está más o menos bien. A ver, dícteme para que continuemos. Ya. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Espérese un segundito. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para Observar los cambios no ocurridos. va a observar, no solamente se va a observar. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr espere, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Porque no solamente es observar, hay mucho más que hacer, mucho más tienen que hacer los estudiantes. Solo observar es un verbo demasiado ambiguo. Observo, ¿y qué más me pasa? ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr competencias educativas en el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos. El Chaco boliviano.
Ya, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje para lograr competencias educativas en el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano, periodo 2013-2021, en estudiantes de ingeniería ambiental? Ok. ¿Le dicto nuevamente? Lo tengo en estudiantes. A ver, usted me dice cuáles son las estrategias. De enseñanza-aprendizaje. Ok. Para Para- lograr competencias educativas en el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano en el periodo 2013-2021 en estudiantes del 9º semestre. Sí, del 9º semestre de ingeniería ambiental. Ok. Ya. Ahora, ¿cuál sería la primera subpregunta? La primera va a tener que estar dirigida a la parte educativa, ¿no? ¿Qué establece las corrientes educativas sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Pues primero va a tener que describir, el primer capítulo, qué son las corrientes educativas, qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué establece las corrientes educativas? Sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Okay. Ahora vamos a la segunda. Cuatro capítulos va a tener su monografía. La segunda es, ¿qué características teóricas tiene el análisis multitemporal en relación a la cobertura vegetal en bosques secos? Ahí va a decir, porque puede ser multitemporal ¿en qué? Multitemporal puede haber en diferentes temáticas. Y no solamente Ya. en la parte biológica, ¿no?
Entonces, ¿qué características teóricas tiene el análisis multitemporal en relación a la cobertura vegetal? Ese capítulo va a partir describiendo qué es el análisis multitemporal. Otro componente va a ser el análisis multitemporal relacionado a los bosques en general. Y su tercer componente de ese capítulo va a ser a los bosques secos. El análisis multitemporal en bosques secos. Perfecto. Entonces, el tercero sería... La tercera pregunta sería, ¿qué características presenta la cobertura vegetal en los bosques secos del Chaco boliviano, periodo 2013-2021? ¿Qué características presenta la cobertura vegetal en los bosques secos? Del Chaco boliviano, periodo 2013-2021. En ese capítulo va a describir todas las características históricas desde el 2013, 2014, 2015 hasta el 2021. ¿Cómo se ha ido presentando? Ok. No se va a olvidar que toda la monografía es bibliográfica. Entonces, en esta parte del capítulo va a utilizar muy pocas imágenes porque le va a ocupar muchas hojas las imágenes, porque esto es imágenes. Ya. Más tiene que ser narrativa. Habrán algunas imágenes, Ok. será una imagen por año, que es lo que pasa con esa masa boscosa. Y cada imagen va a tener que tener su leyenda. ¿Qué significa el color verde, el verde oscuro, Exacto. el verde claro, el amarillo? Entonces, y para luego hacer el análisis comparativos de imanología para ver ese cambio que ha existido en los bosques en esos casi 10 En años. ese periodo, ¿no? Ahora falta el cuarto objetivo. Aquí me equivoqué, voy a borrar, esperen.
Ya. Entonces, la cuarta pregunta sería, ¿cómo aplicar teórica y prácticamente la información para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal en bosques secos del Chaco boliviano en estudiantes del 9º semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental? Ya. ¿Cómo aplicar teórica y prácticamente la información para el análisis multitemporal de la cobertura vegetal En bosques secos del Chaco boliviano para estudiantes, ¿no? en estudiantes del 9º semestre En estudiantes. De la carrera de Sí. ingeniería ambiental. Ok. Ahora, Entonces, cada pregunta se tiene que volver un objetivo específico, objetivo que es específico. la respuesta. A ese, hemos dicho, el objetivo específico se inicia con un verbo infinitivo, Infinitivo en tercera, sí. de esa persona. Y cada objetivo específico se vuelve un capítulo de la monografía. Le quita el verbo y ese es el título del capítulo de la monografía. Eso significa que su monografía va a tener 4 capítulos. Perfecto, Licen. Sí, 4 capítulos. ¿De acuerdo? Ya está claro, sí, está claro y entendido, licenciado. Gracias por su guía. Muy bien. No hay de qué. Jimena. Buen día, Buen día. magíster. Quería yo preguntarle sobre mi tarea. Ya, usted está haciendo los lineamientos teóricos sobre capacitación en controles terapéuticos y Complicaciones. Sí. Yo sobre- hice, o sea, yo quería leer porque yo no sé si estará bien o no estará bien. En mi... ya. A ver, en lean el, para que ya. para ver si vamos a Ajá. entender. ¿Cómo se llama? En el ámbito, donde pretende emplazar la investigación. Se llevará a cabo a nivel nacional en el Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Caja Petrolera de Salud Hospital Santa Cruz. Esa es mi pregunta 8. En la 9 dice, ¿cuál es su objeto de investigación? Inicia un diagnóstico en la situación actual que pasa en su objeto de investigación. Y aquí le puse yo la falta de aplicación de protocolos para pacientes con diabetes gestacional hace que puedan llegar a existir complicaciones. Otra, puse A ver, ¿cuál es su objeto de investigación? Mi objeto de investigación es... ¿Dónde lo tengo? Ya. Ahorita le leo cuál es. Mi objeto de investigación es capacitación al personal en controles terapéuticos y complicaciones. Su objeto es son personal auxiliar. Sí, ese es mi objeto. Ese es su objeto de capacitación al personal auxiliar de enfermería. Sí, capacitación al personal. Ahora, en el ámbito espacial será su hospital. Sí, el servicio, ¿no? Claro, el servicio de su hospital, sí. El servicio, sí. En este caso, el servicio son pacientes, diabetes en pacientes gestacionales. Sí, el servicio de ginecología a pacientes con diabetes gestacional sería. Ahora el planteamiento del problema, se lo voy a leer. Primero, ¿cuál es el título? Seguimos, ¿Cuál es? el título está bien, entonces, ¿cuál es su título? El título del tema es Lineamientos teóricos sobre
controles terapéuticos y complicaciones. Sobre controles terapéuticos y complicaciones. Lineamientos teóricos sobre capacitación en controles terapéuticos y complicaciones al personal auxiliar de enfermería, a pacientes gestantes Sobre, hemos dicho, sobre la patología diabetes, en el servicio de ginecobstetricia. sobre la patología diabetes a pacientes estacionales, ¿verdad? Sí, ese. Ya. Ahora, ¿cuál sería su problema? Mi problema, acá le puse yo el planteamiento del problema, es la falta de capacitación o... ¿Dónde está? Pero vuelvo a la pregunta, pues. Sí. Yo le puse aquí, en el planteamiento del problema, formulación del problema. Dice, ¿cuál es la situación? Ay, ¿dónde está mi planteamiento del problema? Yo le puse los factores, ay, yo no me acuerdo cuál será la pregunta, el planteamiento del problema. Aquí estoy queriendo revisar y no encuentro. Revise nomás. Aquí yo le puse qué factores se toman en cuenta para determinar las necesidades de capacitación del personal auxiliar de enfermería. Y la patología y todas las demás cosas. Sí, del Servicio de Ginecología y Obstetricia de la Caja Petrolera de Salud, Hospital No. Santa. Antes de la, estamos todavía hablando sobre el problema. Ah, ya. Porque no va a ir a indagar usted Ajá. a las enfermeras, no va a ir a medir, sabe, no sabe, no va a encuestar, no va a entrevistar si sabe manejar, si no sabe manejar, porque no hay trabajo de campo, hemos dicho, el trabajo es Ya. eminentemente teórico. ¿Qué factores se toman en cuenta? Entonces, ¿cuáles factores se toman en cuenta? No sé cómo le podría poner la pregunta. Piense, yo también estoy pensando. ¿Qué factores se toman en cuenta para determinar? Factores. ¿Nada?
No, yo solo le puse ahí, como le decía, qué factores toman en cuenta para determinar la necesidad de capacitación del personal. No. Este es el problema. ¿Qué establecen las teorías educativas? ¿Qué establecen las teorías educativas sobre los saberes y destrezas Ya. sobre los saberes y destrezas que debe tener el personal auxiliar de enfermería? ¿No? Auxiliar de enfermería sobre Ya. la patología de diabetes en pacientes gestacionales. Ya está. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿cuál sería la primera subpregunta? ¿Qué establecen las teorías educativas sobre los saberes y destrezas que debe tener personal auxiliar de enfermería sobre la patología? Yo como su pregunta pues puse, pero no es, ¿cuál es la situación actual en cuanto a conocimiento No. en las auxiliares del servicio? ¿Acaso va a ir a medir eso? No va a ir a hacer un trabajo de campo, no va a ir a levantar una encuesta preguntando, ¿sabe, no sabe, hace esto, no hace esto? Puede ser una ¿no? cualitativa, cuantitativa, no hay nada de eso. Esto es eminentemente teórico. Entonces, ¿puede ser qué estrategia se utilizará en la capacitación al personal auxiliar de enfermería? Ya, sí, por ese lado tiene que ser. ¿Qué estrategia se utilizará? Entonces, esa sería una. Pero vayámonos siempre a la parte teórica. Ya. Entonces ahí tendría que complementar, ¿no? Sí. Ay, qué difícil es hacerle cuento a la monografía en lo de la educación. Ay, imagínese si tuviera que hacer tesis doctoral, se muere. O sea, digamos, hice tesis, pero en base, digamos, a mi carrera, y esto me cuesta porque es aplicable a la educación, a los métodos de enseñanza, me cuesta un poquito. Pero Se orienta, es fácil, ya con el tiempo sí, ya no. es un poco medio pero no creo imposible, lo vamos a hacer. Utilizaría la capacitación personal. ¿El personal de enfermería es paramédico o médico? ¿Cómo se denomina eso? Para médico, no personal de enfermería, nomás paramédico puede ser, se puede decir paramédico, pero no, nosotros somos personal de enfermería, ¿no? No, pero es que eso es específico, en general. No. No sé, usted me va a revisar eso en la teoría, yo no soy médico ni soy... Ya. Entonces diría, ¿qué determina, la primera su pregunta,
¿Qué determina la teoría educativa sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje para la capacitación a personal paramédico? No sé, usted verá ¿Qué determina la teoría educativa? sobre Ya. las estrategias de enseñanza-aprendizaje para Ya. la capacitación a personal, yo lo he puesto paramédico, que pasa en general, no solamente enfermeras ni auxiliares, paramédicos, todo lo que son, no son médicos, son para los médicos. Ya. El personal que ayuda a los médicos. Ya. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál sería la segunda pregunta? Vamos a la segunda subpregunta. Ya. ¿Qué características tiene la patología diabetes en pacientes gestacionales ¿Qué características tiene la patología en ¿Qué pacientes? características tiene o pues se presenta tiene o presenta, no sé cualquiera de esas palabras? Ya. ¿Qué características tiene la patología de diabetes en pacientes gestacionales, Ya. que debe instrumentar el personal auxiliar de enfermería? No podemos hablar de la patología de diabetes en gestacionales, puede ser para médicos. No, entonces, por eso, la profundidad de la temática que debe conocer, ya estamos entrando al objeto de investigación, que es el personal de auxiliar de enfermería. Ya. ¿Qué características tiene la patología de diabetes en pacientes gestacionales que debe instrumentar el personal auxiliar de enfermería? Y ahora vamos a la tercera. Me va a expresar Carola, Jaime Carola, por favor. Buenos días, licenciado. Buen día. Bueno, ayer como... Tiene que esperarme, por favor, estoy trabajando. Perdón. Pensé que ya... No.
Vamos a la tercera pregunta, Ya, Jimena. ¿Cuál el contenido? Coma. Estrategias. Coma. Técnicas. Y procesos ya, que debe contener los cursos ya, que deben contener los cursos de capacitación, coma, dirigidos a auxiliares de enfermería, coma, sobre la patología de diabetes en pacientes gestacionales, ya. ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Ya, entonces voy a pegar su trabajo. Esto es. ¿Dónde está Jimena? ¿Alguna duda más, Jimena? no, no, magíster. Ya lo voy a bajar al cuadro. Sobre esto ya tiene que trabajar los objetivos y el nombre de los capítulos, ¿no? El título de los capítulos. Capítulo. Ya. Bueno, gracias, magíster. Perfecto. Ahora sí, Jaén Callejas. Buen día, licenciado. Buen día. Bueno, le presento las preguntas que hice del planteamiento del problema para A ver, un ver segundo. cómo vamos. Ya. Su tema es descripción del software CIPEGAS en instalaciones de gas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 9º semestre de la licenciatura en petróleo y gas, ¿no? Sí, pero ayer hablábamos con usted y me sugirió cambiar el título del tema a descripción del software CIPEGAS en instalaciones de gas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de transporte y almacenaje de hidrocarburos en la licenciatura de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural. Sí, espérese un segundito. Aquí la tengo. Espérese, Callejas. Tema, descripción del CIPEGAS, instalaciones en instalaciones de gas domiciliario en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de transporte y almacenaje en la licenciatura de petróleo y gas. ¿Estamos bien, no? Sí, Liz. Ya. Ahora, ¿cuál es su pregunta? A ver,
Ya, enseguida. Voy. Ya, mi pregunta es la siguiente. Formulación del problema. ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza y aprendizaje que explica las características del software CIPE-GAS como herramienta de diseño gráfico de instalaciones de gas que oriente a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas Natural en su correcta aplicación y práctica profesional? Perfecto. Solamente ahí tiene que aumentarle. No ¿Ya? solamente son técnicas, sino serán estrategias, técnicas y procesos. Ya, licenciado. Ya. Entre la subpregunta, que bueno, ahorita lo actualizaré. La primera pregunta era, ¿qué establece las corrientes educativas sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje? Ya. La segunda pregunta era, ¿qué estrategia de enseñanza y aprendizaje contiene el programa analítico de asignatura, transporte y almacenaje de hidrocarburos en petróleo y gas natural? Ya. En ese caso hay que aumentarle. ¿Qué estrategias y técnicas, técnicas y procesos Ya. tiene el software, ¿no ve? Eso estaba, digamos, en la tercera pregunta, ahí sí yo ponía cuáles son las técnicas de enseñanza y aprendizaje que utiliza el software. No. La tercera tiene que estar direccionada al, temas, descripción del escenario de instalaciones en la asignatura. La tercera será, ¿qué estrategias? Un segundito, la 2 está ok. La 3, ¿qué estrategias, técnicas, saberes y destrezas deberán ser desarrolladas en estudiantes de la asignatura transporte y almacenaje para el manejo idóneo del software CIPE-GAS, ¿no? CIPE-GAS. Yeah. ¿De acuerdo? Esa sería mi pregunta 3, dice, ¿no? Con eso se queda la tercera. ¿Qué estrategias técnicas, técnicas, saberes y destrezas deben ser desarrollados en estudiantes de la asignatura de transporte y almacenaje para el manejo idóneo del software del CIPE-GAS? Ya. A ver, ¿puedo volver a repetir si es que está bien la primera y la segunda pregunta? Ya. La primera subpregunta era, ¿qué establece las corrientes educativas sobre estrategia de enseñanza y aprendizaje? Perfecto. Y la segunda pregunta era, ¿qué estrategias, técnicas y procesos de enseñanza y aprendizaje contiene el programa analítico de asignatura transporte y almacenaje de la carrera de Ingeniería y Petróleo Gas Natural? Quítele
Ya. Casera, solamente póngale, quítele la casera. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué estrategias tiene el software del CIPEGAS como software. Por ahí puede tener 30 diferentes formas, pero de esas 30 Ya. diferentes formas, por eso que en la tercera pregunta es, ¿qué estrategias tienen que saber? ¿Qué estrategias, destrezas y saberes deben desarrollar los estudiantes? No van a ser tal vez esas 30, solamente con 10, por el tiempo también que tiene la asignatura, la carga horaria que tiene, deben desarrollar. Ok. Porque tal vez si van a querer tener mayores destrezas sobre el software del CIPEGAS, bueno, tendrán que ser un diplomado o una maestría exclusivamente sobre CIPEGAS, ¿no? Está bien. Entonces, mi cuarta pregunta en este caso No, sería, ya no hay cuarta pregunta. solo las 3 nomás. Ah, ya. Porque acaba en qué estrategias técnicas, saberes y destrezas deben ser desarrolladas en estudiantes. Entonces ahí usted escribirá, de acuerdo al anterior capítulo, se establece que el software de CIPEGAS tiene 40 características fundamentales, las cuales forman parte de sus estrategias, pero tomando en cuenta la carga horaria que tiene la asignatura de transporte y almacenaje, ¿no? En cualquier carrera de la licenciatura en Ingeniería de Petróleo y Gas, el tiempo es muy reducido, por lo cual se establece que las estrategias que deben ser analizadas, comprendidas, racionalizadas como saberes para ejercer la profesión son las siguientes, y ahí va describiendo cada una de ellas. Las mínimas que deben saber los estudiantes. Porque seguramente que en esta materia de transporte y almacenaje no solamente se lleva pues el CIPEGAS, se deben llevar otras temáticas más, ¿no ve? Bueno, en realidad, digamos, en la materia de transporte no hay un manejo de software. ¿Ya ven? Entonces, eso más. Entonces, eso Ujú. más tiene que incluir en la parte de las estrategias técnicas. Una estrategia es el manejo de software. Ah, ya. Ya, magíster, gracias. Y otra consulta. Tengo dudas, digamos, sobre perdón que me salte la parte de antecedentes. Digamos, en los antecedentes tienen que ser con relación a la enseñanza en el CIPEGAS o antecedentes con respecto a solo las estrategias de enseñanza y aprendizaje de las corrientes educativas. Sobre los dos. Antes de, eso significa antecedentes sobre la enseñanza, aprendizaje del CIPEGAS. Y ahí va a poner ustedes como antecedentes de que en otras universidades, en otras instituciones, en casi todas las instituciones educativas, la temática del CIPEGAS ya no es solamente el proceso de enseñanza tradicional, trabajo en pizarra, sino que se maneja un software y laboratorios de computación, donde los estudiantes adquieren las destrezas y habilidades necesarias para poder llevar al campo laboral, a la práctica laboral en específico, en el ejercicio de la profesión. Perdón, no le pude escuchar por falla del internet los antecedentes sobre la enseñanza y aprendizaje, ¿cómo me explicaba? De que en los antecedentes tiene que incorporar de que en la temática, hoy en día, la temática del CIPEGAS debe incorporar dentro de las estrategias la simulación en base a softwares, ¿ya? Que los estudiantes deben aprender, contenidos, técnicas, estrategias, etcétera, que les van a permitir a futuro poder ejercer la profesión en esta temática. Y no solamente en las clases magistrales, sino que hoy en día ya existen este software, ¿no? Entonces, los antecedentes van a tener que estar direccionados a esta parte. Muchas gracias, magíster. Perfecto. Habían dos que estaban en espera. ¿Quiénes eran?
¿Quiénes más son? Buen día, Lice. Buen día, Yalu. Era el mío. Quería ver. que me ayude con las preguntas. Espérese un ratito, voy a buscar su trabajo. Usted es contador público, ¿no? Sí, Ya, habíamos ya establecido cuál era el tema. sí. Es descripción teórica sobre la aplicación de estrategias